Ayer presté mis palos de práctica, así que pues amanecí hoy con la necesidad de hacerme un palo para poder hacer esta clase. Y aquí, por ejemplo, entre las que vemos, esta se ve bastante bien. Bueno, ya quedó. Ahí está. Un palo para una práctica rápida. Vamos pues. ¿Qué estilo es el mejor? Yo pienso que el mejor estilo es el que tú practicas. Y Bruce Lee decía que lo importante no son los estilos, sino las personas. Si tú tienes una escuela en la que estás practicando, tienes tu maestro y tu maestro es una persona que te permite reflexionar sobre lo que estás haciendo, qué es lo mejor, qué es lo que no funciona muy bien. Este aspecto reflexivo es muy importante. En general, casi todos los estilos surgen como producto de esa reflexión, eh, pensando pues qué es lo mejor o si esta técnica funciona mejor que esta. Ahí había una persona reflexionando. Así que si tu maestro te permite o te estimula para que tú reflexiones, yo pienso que para empezar ese es un excelente camino, porque no estás ante una persona que te quiera hacer un soldado sin cerebro que solamente repita lo que él diga, sino que estás frente a una persona formando a otra persona. Vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento, moviendo la cabeza arriba y abajo. Varias veces y después a los lados. Ahora a los hombros. He descubierto que mi mi momento ideal para practicar en vacaciones y en los fines de semana es en la mañana, cuando las personas están dormidas. Pero cuando es tiempo de trabajo, cuando son días de semana, entonces mi momento ideal para practicar es la tarde. Tú debes de encontrar en tu vida diaria cuál es el momento mejor para practicar. Muy bien, hombros hacia el frente. Brazos hacia atrás. Cuando estás calentando, también de alguna manera estás flexibilizando esta capa que tenemos sobre los músculos que se llaman las fascias y que con la edad se empiezan a endurecer. Entonces, este tejido que prácticamente nos cubre todo el cuerpo, hay que tratar de mantenerlo elástico. Y eso lo hacemos gracias al movimiento. Por eso es importante también que complementes tu práctica de esgrima con ejercicios adecuados de elasticidad, porque también los ejercicios de elasticidad trabajan mucho con las fascias.
Muy bien, ahora las muñecas. A veces solamente pensamos la elasticidad en términos de los músculos o de los ligamentos, de los tendones, pero tenemos que también pensar el, el estiramiento en términos de las fascias. Sí, esta capa que prácticamente es como si fuera una ropa que estuviera cubriendo todos nuestros músculos. Muy bien. Movimientos amplios de cadera. Eso es. Y en sentido contrario. Hace unas cuantas décadas que empecé a practicar, pues yo sentía todo mi cuerpo muy elástico, muy dinámico. Y ahora que ya llegué a mi quinta década de vida, yo siento realmente las diferencias. Así que mientras más edad tiene uno, más énfasis debe hacer pues en el desarrollo de la elasticidad, de la resistencia, de la fuerza. Desde luego yo entiendo que no todo el tiempo tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Pero por eso pues es muy importante que encontremos en nuestra vida cotidiana un momento. Ahora vamos a hacer un poco de estiramiento de nuestras piernas. Y al otro lado. Aquí, un poco para calentar. Bajamos. Empujamos. Devolvemos. Baja tu cadera. A un lado. A otro. Y al otro lado. Muy bien. Aquí. Enfrente. Mirar atrás. Baja tu cadera. Esta es buena prueba de flexibilidad de la cadera. La bajas, pero no la apoyes en el piso. Vamos para atrás. Ahora, apóyate en tus dedos, pero no caigas. Muy bien. Con eso tenemos. Si bajas tus talones aquí, es un muy buen ejercicio para la cadera también, pero manteniéndolos bajos. Eso es. Muy bien. Ahora quiero hacer énfasis en algunos detalles de lo que vimos la clase anterior. Cuando bloqueamos, cuando hacemos nuestra defensa, entonces colocamos una barrera entre el golpe que viene y el lugar donde nosotros estamos. Esta es la barrera. Eso es, de alguna manera, oponernos a la fuerza que viene. Sin embargo, también tenemos en ocasiones la oportunidad de no bloquear, sino redirigir esa fuerza. Eso le llamamos un desvío. Yo considero que contra un ataque tenemos siempre tres opciones. Quizás podríamos tener cuatro, pero pensemos en estas tres opciones. Ante un ataque
La mejor defensa es no estar ahí. Es decir, si yo tengo la oportunidad de correr, si yo tengo la oportunidad de prevenir ese ataque y no estar ahí, esa sería la mejor defensa. O si, como decía Richard Bustillo, uno de mis maestros, que la mejor defensa era hacer amigos, si tú puedes hacer amigos, es definitivamente la mejor defensa porque estás previniendo los ataques. Ahora, cuando ya has llegado al punto de que los otros te atacan, entonces tienes una segunda posibilidad. La posibilidad sería bloquear el ataque. En esta posibilidad, que es el bloqueo del ataque, tú estás poniendo tu bloqueo entre la fuerza que viene y entonces tú detienes esa fuerza. La otra posibilidad es que desvíes esa fuerza. O sea, básicamente que cuando venga el ataque, entonces tú puedas redirigir esa fuerza hacia el otro lado. Es como en varias de las técnicas de judo, que no necesariamente necesitas oponerte a la fuerza del otro, sino que utilizas la fuerza del otro para entonces proyectarlo. Es básicamente la misma idea. Entonces, si tomamos ese concepto, sería cómo nosotros podemos redirigir esa fuerza, entonces podemos moverla hacia un lado o moverla hacia otro. Esa redirección de la fuerza, en el caso del esgrima, suele darse con la mano que está libre. Por eso la mano que está libre tiene una función fundamental dentro del esgrima. Entonces tenemos bloqueo y tenemos desvío. Otra forma de responder ante un ataque es atacando nosotros. Ahí tendríamos la cuarta forma. Entonces, si yo veo que viene el ataque, lo que hago es golpeo a la mano de la persona, me anticipo y entonces es una forma de detener su ataque, pero sin haber bloqueado, sin haber desviado y sin haber corrido, o porque no me lo hice amigo. Entonces, cuando hagas la práctica con tu compañero, piensa siempre en esas posibilidades y cómo las estás explorando o trabajando. Volvamos entonces a el bloqueo. Todas esas anteriores que acabo de describir le llamaríamos defensas, ¿sí? Bloqueo, evitar, desviar o atacar. Ahora, cuando estamos en el bloqueo, observen que si el bastón viene en el número 1, entonces se nos generan por lo menos 4 posibilidades cuando consideramos dos opciones. Una, ¿cuál es el punto en el que voy a poner la mano? ¿Aquí o acá? ¿Y cuál es la posición en la que voy a poner la mano? Si voy a ponerla con la palma hacia abajo o si la voy a poner con la palma hacia arriba. ¿Sí? Así que tendría 1, 2, 3 y 4. Serían las 4 posibilidades. Si observamos eso cuando viene el golpe número 2, ¿sí? Pasa más o menos lo mismo. Sería 1, 2, ¿sí? 3 y 4. Si lo vemos eso, cuando el golpe viene desde arriba, entonces el palo está cruzado aquí, entonces tendríamos 1, tendríamos 2, tendríamos 3 y tendríamos 4. Y si viene desde abajo el golpe, entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4. Ahora, esas son las posibilidades y no quiere decir que todas las posibilidades sean igual de cómodas o efectivas. Es ahí donde empieza la reflexión, porque no es que necesariamente debas de aplicar todas las posibilidades. Sí debes de conocer todas las posibilidades, pero en ese conocer las posibilidades tienes que reflexionar y darte cuenta de que no todas las posibilidades son igualmente de cómodas o no tienen la misma comodidad o la efectividad.
Muy bien, observemos solamente un caso. En este caso, pensemos en comodidad. Esto resulta cómodo si yo pongo la mano aquí para tomar el bastón, ¿sí? Es cómodo. Esto también resulta cómodo, un poco menos, ¿sí? Si pones el bastón, la mano aquí, obsérvalo, tú colócate en esta posición y observa lo que sientes ahí. Ahora, muévela hacia adentro y observa lo que sientes ahí. ¿Por qué no es tan cómodo? Lo que tienen que observar es la posición de la muñeca, o sea, la relación entre el brazo y la mano. Cuando estamos en esta posición, la muñeca está en una posición muy natural, es decir, prácticamente tenemos una línea recta. Pero cuando lo movemos hacia acá, observen que la muñeca se ve muy forzada, ¿sí? Solicitamos mucho el apoyo de la muñeca. Y esto nos está haciendo ponernos en una posición anatómicamente difícil. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero en términos de comodidad es mucho peor. Ahora, pensemos para estos mismos dos movimientos en otros términos. Pensemos ahora ya no en comodidad, sino las posibilidades que nos genera, o sea, en efectividad. Tenemos nuevamente nuestro primer bloqueo y aquí estamos haciendo nuestro agarre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tomo el bastón aquí, ¿sí? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un tapping aquí, o solamente tomándolo, la apertura que tengo es, acuérdense que aquí está el brazo del adversario, entonces, ¿cómo puedo golpear? ¿Qué es lo que está abierto? Lo que está abierto es la parte de arriba, porque yo solamente es cosa de que gire este bastón y voy a poder hacer plancha. ¿Está abierto la parte de abajo? No, no está abierta porque si yo quiero pegar en la parte de abajo, voy a golpearme a mí mismo. Entonces, esta posición es muy cómoda para golpear en la cara. Veamos la otra posición. Cuando yo cambio la posición y tomo el bastón por la parte interior, entonces la posición que se me abre, la apertura, es en la zona de las costillas, ¿sí? En la zona media. Esto es lo que me resulta más fácil. Entonces, el decidir si es por el exterior o por el interior tiene una influencia en las posibilidades que yo tengo para pegar abajo, ¿sí? O arriba. Y entonces viene la siguiente reflexión. ¿Pero qué sería mejor en términos de efectividad? ¿Pegar abajo o arriba? Es decir, si tú efectivamente estás recibiendo un ataque, ¿con cuál respuesta, con cuál contraataque tú pudieras eh, tener un mejor efecto en el adversario? Si le pegas aquí en las costillas o si le pegas en la cabeza. Creo que la respuesta es obvia. Sería mucho mejor golpear en la cabeza porque ahí está el centro prácticamente del control del cuerpo de la persona. Esto pues le va a dañar, le va a lastimar, quizás le va a hacer una fractura, pero esto colocado en la cabeza genera un aturdimiento general que además de hacerle daño, lastimarle, etcétera, lo que pasa es que por un momento lo va a desorientar. Entonces, si elegimos, ¿cuál elegiríamos? Fíjense, más cómodo y golpeando en la cabeza, o más incómodo y golpeando en las costillas. Esa es una reflexión importante. Creo que una de las experiencias que me permitió practicar, o yo digo ser alumno de Ramón Rubia, aunque nunca lo establecimos de manera formal, de yo soy el maestro, yo soy el alumno, realmente siempre tuvimos una relación más bien de amistad, pero si hay algo que aprendí de él fue este proceso de reflexionar, este proceso de no ver las cosas mecánicamente.
Un ejemplo es que uno de los ejercicios que practicamos en 12 pares es abecedario. Entonces, en ese abecedario son todos los ángulos de ataque con todas las defensas, con todos los contraataques. Entonces, digamos abecedario 1. Sería un bloqueo, tomo, hago abajo, subo, cruzo las manos, bajo y golpeo. Ese sería el ejercicio tradicional en 12 pares internacional sobre lo que es abecedario. Muy bien, lo podemos repetir y lo podemos hacer muchas veces, ¿sí? Pero ahí solamente estamos repitiendo, no estamos reflexionando sobre el efecto que tiene decidir sobre esas posibilidades de ataque. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es reflexionar. Fíjense, si ese abecedario empieza abajo, arriba, abajo y abajo, desde esta lógica que les acabo de comentar, pues no sería razonable. Lo ideal sería que ese ejercicio se dirigiera más bien a trabajar con la parte de arriba, ¿sí? Es decir, que privilegiara que este primer golpe, en vez de ser abajo, fuera arriba. Este ejemplo que le estoy haciendo, pues lo aprendí directamente de Ramón Rubia, cuando él me explicaba la importancia de que no me fuera con la finta sobre las rutinas. Y aquí hay, bueno, pues toda una conversación sobre si debemos repetir las rutinas sin pensarlas o debemos de construir toda una reflexión acerca de las rutinas. Les voy a decir que yo estoy a favor de crear una reflexión, pero hay que tener mucho cuidado porque también solamente concentrándonos en la reflexión podemos no practicar nada. Entonces, hay que hacer una combinación entre la reflexión y la acción. Darle un tiempo a la reflexión y después actuar. Y actuar mucho. Necesitamos actuar mucho más que lo que reflexionamos para que nuestro cuerpo se acostumbre, genere una memoria corporal. Así que el ejercicio del día de hoy va a ser que tú bloqueas, tomas conciencia de la comodidad de las manos en diferente posición, por un lado, por otro, ¿sí? Y decides cuáles son las mejores alternativas para golpear, ¿sí? Aquí golpeas, qué posibilidades te da, qué posibilidades te da este, qué posibilidades te da este. ¿Sí? Lo mismo piensas en qué posibilidades tienes en este, en este, en este, en este, y así lo multiplicas para todos los demás. Así que en esta sesión te invito a reflexionar. Ahora vamos de vuelta porque ya el sol está bastante elevado. Acción y reflexión deben ir juntos en la práctica. Eso es lo que a veces extraño en la forma en que practican algunos estudiantes las artes marciales, y que finalmente también es una responsabilidad de los maestros el que haya un desbalance entre estos dos elementos. Como seres humanos tenemos esas dos cualidades, o sea, tenemos capacidades de actuar, pero también tenemos capacidades de reflexionar. No debemos ser soldados en las artes marciales, eso hay que dejárselo a los soldados. Nosotros debemos ser seres humanos, que nos hace ser mucho más completos, y para hacerlo entonces necesitamos incorporar estas herramientas de la reflexión en conjunto, con mucha acción, mucha acción. El balance entre la reflexión y la acción no es de 50% y 50%, es más o menos del 10% de la reflexión y 90% de la acción. Así que sigue practicando. Nos vemos la próxima vez.